viviendo, o que tu familiar, o que alguien por el cual tú estás clamando a Dios esté pasando. No importa lo difícil que estés viviendo. Cuando tu confianza es plena y segura en Dios, nada ni nadie podrá arrebatarte la victoria que Dios ha decidido darte. En una ocasión dice la Biblia que iba Daniel y se le apareció un ángel. Y cuando el ángel se le aparece a Daniel, dice que Daniel cayó de rodillas al suelo. Y el ángel le dice: levántate, solamente vengo a decirte que desde el primer momento que dispusiste en tu corazón, tus oraciones fueron escuchadas ahí arriba. Y es que cuando usted dispone su corazón a clamar a Dios y a creer de que Dios va a obrar en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, desde ese momento que usted levanta sus manos, desde ese momento que usted pone sus rodillas en tierra y clama a Dios creyendo, desde ese momento Dios toma esa oración y manda una respuesta a tu vida. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 verso 1 al 4 y dice: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Escucha, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Muchas veces, mi hermano, nosotros venimos a la iglesia pasando por momentos difíciles. Muchas veces nos levantamos y estamos pasando por una tribulación. Muchas veces estás pasando por un problema en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos. Y el enemigo usa cualquier cosa para tratar de debilitar la fe que hay en ti. El enemigo se vale de cualquier artimaña. Por eso dice la Biblia: pues no ignoramos sus maquinaciones. Siempre está tratando de usar cualquier cosa para poner obstáculos, para que no sigas creciendo, para que te debilites, para que dejes de creer en Dios, para que te apartes, para que digas ya no puedo más, para que un día te levantes y digas ya se acabó, no más. Ese es el propósito que el enemigo tiene en contra de tu vida. Pero déjame decirte algo. La palabra de Dios dice que la fe es aquello que no se mira. Es aquello que aún sin verlo, tú lo crees, tú lo percibes, tú lo recibes. Y aún cuando estés pasando por el peor momento de tu vida, aun cuando estés pasando por el peor momento en tu matrimonio, aun cuando estés pasando por el peor momento financiero y tengas todas las deudas que puedas tener y colecciones y lo que sea, y aparentemente nunca vas a tener nada, pero tú sigues creyendo que Dios ha prometido bendecir tu vida, que Dios ha prometido llenar tu casa de amor, que Dios ha prometido bendecir tu familia, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Hebreos capítulo 11 verso 1 y 2 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que tú no miras, pero tú lo crees. Lo que aparentemente es imposible que llegue a tu vida, pero tú sigues creyendo de que eso va a llegar a tu vida, porque Dios lo prometió, porque Dios prometió bendecirte, porque Dios prometió guardarte, porque Dios prometió traer sanidad a tu vida. La fe en Jesús y la fe que nosotros tenemos en Dios
nos trae salvación, nos trae restitución y nos trae redención. Escucha. Primero, que trae la fe a tu vida es la salvación de tu alma. Porque tú crees a Dios y tú crees a Jesús por medio de la fe. De que Jesús murió en el Calvario, de que Jesús murió en la cruz, de que Él entregó su vida para perdonar tus pecados. En ese momento estamos recibiendo la salvación de Dios como un regalo eterno para nuestra vida. Pero déjame decirte algo. Cuando tú recibes la salvación en tu vida, la salvación se transfiere a tu familia, a tus hijos, a tu descendencia. Tu familia está cubierta porque la palabra de Dios dice: sé salvo tú y toda tu casa, tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu hermano, todo aquel que está contigo va a recibir la salvación de parte de Dios por medio de la fe que tú manifiestas en Jesús. La fe nos trae restauración. ¿Por qué restauración? Porque antes de conocer a Cristo nuestra vida era un desastre. Antes de venir al Señor vivíamos llenos de problemas. Antes de venir al Señor estábamos atados en el pecado, en la maldad, en el odio, en el rencor, en la amargura, en enfermedades. Pero cuando venimos a Dios, Él empieza a hacer algo en nuestra vida que se llama transformación. La transformación, Dios empieza a restituir. Dios empieza a transformar tu vida. Dios empieza a cambiar tu vida. Dios empieza a cambiar tus hábitos. Dios empieza a cambiar tu mentalidad. Dios empieza a cambiar tu forma de mirar la vida. Dios te empieza a cambiar hasta tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de hacer muchas cosas. Y la gente que no conoce de Dios dice: wow, pero ¿qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con esta mujer? Antes no era así. Antes era una persona que iba al baile, era una persona que tomaba, era una persona que se emborrachaba, pero ha cambiado drásticamente porque Dios transformó tu vida, porque Dios hizo algo diferente, porque Dios arrancó aquello que el pecado había traído a tu casa y llenó tu vida de la luz de Cristo. Porque eso es lo que Dios hace: restauración, transformación, restitución. Algo que vamos a experimentar a través de la fe es que Dios es un Dios que restituye. Yo no sé cuánto tú hayas perdido o lo que tú hayas perdido, porque todos en algún momento de la vida perdemos algo en el camino. Y muchas veces las personas, cuando pierden algo valioso, se lamentan, lloran, sufren, se quejan. Y empiezan a cuestionar a Dios y a decir: Dios, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué me lo quitaste? ¿O por qué me quitaste esto? Déjame decirte algo. Cuando Dios permite que algo pase en tu vida, es porque Él tiene un plan mayor para ti. Es porque Él ha diseñado algo especial para ti. Es porque Dios quiere que tú sigas caminando, y en el camino tú vas a ver lo que Dios ha preparado. Dios ha preparado restituir. Dios ha preparado llenar tu vida con algo diferente. Porque mis pensamientos, dice el Señor, son de bien y no de mal. Porque Dios siempre está pensando en bendecirte. Porque Dios siempre está pensando en llenar tu vida. Porque Dios siempre está pensando en traer sanidad a tu casa. Porque Dios siempre está pensando en restituir aquello que el enemigo te está quitando, o aquello que el diablo ha querido desbaratarte. Pero déjame decirte una cosa: cuando tu fe determina servir a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia, cuando estás determinado a seguir confiando en Dios, vas a ver la gloria de Dios en tu vida, vas a ver el poder de Dios en tu vida moverse de una manera especial. Abraham, dice la Biblia, que tenía 75 años cuando se le apareció Dios.
Se le aparece Dios a Abraham a los 75 años y le dice a Abraham: sal de tu casa, sal de tu parentela y vete al lugar donde te voy a llevar. Dios le promete a Abraham que va a ser padre de multitudes. Dios le promete a Abraham que tendrá una gran descendencia. Pero usted puede decir: pero eso es contradictorio. Era un hombre de 75 años. Sara, la mujer de Abraham, tenía 60. Y para hacer la situación más complicada todavía, Sara era estéril. Escuche bien. Sara era estéril. Estaban avanzados en edad. Pero algo que hizo Abraham es que recibió la palabra de Dios. Recibió la palabra, obedece a Dios, agarra a su esposa, agarra a su sobrino Lot y sale. Muchas veces Dios te dice: haz esto, y no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque todavía pensamos: ¿será posible que Dios vaya a hacer algo en mi vida? Porque muchas veces pensamos: esto se ve imposible, esto no tiene sentido. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo debo de hacer? Pero Abraham, a sus 75 años, le creyó a Dios que iba a ser padre de descendencia, que iba a ser padre de multitudes. Agarró a su esposa. Abraham no le dijo: Señor, pero mira, yo ya estoy viejo, tengo tantos años, mira, mi esposa tiene 60 años, mi esposa es estéril. No, él le creyó a Dios, conforme a la palabra que Dios le había dado. Agarró a su esposa, agarró a su sobrino y siguió el camino que Dios le dijo que agarrara. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Dice que Abraham llegó a un lugar y adoró a Dios. La importancia de darle gloria a Dios, aún cuando nosotros entendemos que lo que tenemos enfrente para nosotros es imposible. Pero la palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Lo que para tu mano es imposible alcanzar, la mano de Dios lo alcanza. Lo que donde tú no puedes llegar, Dios te lleva. Donde tú no puedes alcanzar, Dios te hace que llegue. Lo que no puede ser tuyo, Dios lo trae a ti. Lo que el diablo te ha quitado, Dios lo vuelve a traer a tu vida. Porque Dios es un Dios que restituye. Porque Dios es un Dios que hace cosas grandes por su pueblo. Y Abraham adoró a Dios y le dio gloria en ese lugar. Y a pesar de que era una persona ya avanzada en edad, él creyó fielmente en la palabra de Dios y en la promesa de Dios. Ahora fíjate, pasaron 10 años y Abraham no miraba a su hijo. Pasaron 15 años y Abraham no miraba descendencia. Pasaron 20 años y Abraham seguía creyendo en aquella palabra que Dios le había dado, que iba a ser padre de multitudes. Te estoy hablando de que Abraham tenía 95 años. Tiempo suficiente para que la duda hubiese entrado en el corazón de Abraham. Tiempo suficiente para que el enemigo se valiera de cualquier artimaña para empezar a sembrar la duda y decirle: ¿acaso vas a seguir tú creyendo que Dios va a hacer algo por ti? ¿Acaso estás loco si piensas que a esta edad, llegando a los 100 años, Dios te va a dar hijos? Tienes una mujer de 85 años, tienes una mujer que es estéril, que tiene la matriz seca, que nunca se va a embarazar, y que tú vas a cumplir 100 años y que nunca vas a ser padre y sigues creyendo en Dios.
Pero es aquí la importancia de cuando nosotros determinamos de que nada ni nadie nos va a hacer cambiar, ni dudar de que nuestro Dios es poderoso, de que Dios lo que promete lo cumple, que todo aquello que Dios prometió en tu vida, que todo aquello que Dios ha prometido para tu casa, tus ojos lo van a ver. Romanos capítulo 4, verso 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Al contrario, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Eso es lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo que él pudiera ver la gloria de Dios. Que aún sabiendo que sonaba imposible, que aún mirando que su mujer era estéril, que aún mirando que él estaba llegando a los 100 años, que aún mirando que habían pasado 20, 25 años y que no había respuesta, él se fortalecía dándole gloria a Dios. ¿Cómo fortalece tu fe? Alabando a Dios, dándole gloria, dando alabanza, levantando tu mano diciendo: Padre, yo sigo creyendo, yo sigo esperando, yo recibo lo que tú me has dado. Padre, yo te alabo, yo te glorifico en medio del problema, en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, en medio de los papeles de un abogado que me dice que todo es negativo, en medio de los papeles de un médico que me dice que estoy enfermo. Yo sigo creyendo en tu promesa, yo sigo creyendo en tu palabra, yo sigo creyendo que voy a ver tu gloria en mi vida. Abraham fortalecía su fe dándole gloria a Dios, no debilitándose, no dudando, no pensando: no, pero ya estoy viejo, no, pero voy a tener 100 años, no, pero mi mujer es estéril. No, dice, aún considerando su cuerpo ya viejo, casi muerto, que no tenía fuerza, que su mujer era estéril, que su matriz no podía parir un hijo, pero que Dios le había prometido una gran descendencia. Él se fortalecía dándole gloria a Dios, él se fortalecía alabando a Dios, él se fortalecía bendiciendo a Dios todos los días. Y esa es la fe que Dios espera de nosotros. Esa es la fe que Dios espera de su pueblo. Que a pesar de la adversidad y del problema, nosotros sigamos creyendo en su palabra. Que a pesar de la dificultad que estemos viviendo, sigamos esperando ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Que no porque tenemos un año orando, o porque tenemos un mes orando, o porque tenemos cierto tiempo y no miramos nada, vamos a claudicar. No, que más bien nosotros aprendamos a darle gloria a Dios, sabiendo que la promesa de Dios es fiel, que su palabra permanece para siempre y que todo lo que Dios ha puesto para tu vida lo vas a mirar. Dice que Abraham no se debilitó en la fe. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que no te debilites, que no dudes, que no claudiques, que no desmayes, que a pesar de lo que estés pasando o de la adversidad que estés llevando, sigas creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Que no hay nada imposible para Él. Si hay algo que impacta a Dios de un cristiano, no es que vengas a la iglesia religiosamente, no es que cargues una Biblia contigo,
Si hay algo que impacta a Dios de un cristiano, es la fe que hay en tu corazón. Cuando el centurión vino a Jesús y le dijo: Maestro, mi siervo está en casa, postrado en cama, enfermo. Jesús lo volteó a mirar y le dijo: no te preocupes, voy a ir a tu casa, voy a orar por tu siervo. Pero el centurión le dice: Maestro, no es necesario que entres a mi casa, solamente di la palabra, solamente di la palabra. Y cuando Jesús dice que miró al centurión, lo primero que dijo: nunca he encontrado tanta fe como la fe de este hombre. Nunca he encontrado tanta fe. Porque cuando usted tiene confianza en Dios, usted no duda de lo que Dios va a hacer. Usted no duda de que Dios va a hacer algo en su vida, aun cuando todo parezca imposible, aun cuando todo parece perdido, aun cuando todo el mundo le diga: ya apártate, ya ríndete, ya no hagas nada. Dios te dice: no te apartes, sigue confiando, sigue creyendo, porque la respuesta viene, porque Dios va a hacer algo en tu vida. Muchas veces el enemigo va a usar estrategias para hacerte dudar. Muchas veces el enemigo va a traer personas, aún familiares, aún de la misma iglesia, para decirte: mira, ya ese caso dalo por perdido, ya olvídate de eso, ya no va a pasar nada. Pero déjame decirte algo: Abraham a sus 95 años seguía creyendo y se fortalecía dándole gloria a Dios. Fortalecía su fe buscando a Dios. Aun cuando alguien le decía: pero mira, Abraham, tú ya estás viejo, ¿cómo tú crees que vas a ser padre de una gran multitud si ni siquiera tienes un hijo? Pero dice la Biblia que él se fortalecía dándole gloria a Dios todos los días. Algo bien importante, mi hermano, que yo quiero dejarte esta noche en este pequeño mensaje, es que aprendamos a darle gloria a Dios. Que aprendamos a encerrarnos en nuestro cuarto y adorar a Dios. Que nuestra fe sea inquebrantable. Que nuestra fe no se debilite por lo que dicen los demás. Que nuestra fe en el Señor no sea inconstante, pensando de que tal vez Dios puede hacerlo o que tal vez Dios puede hacer algo. No, cuando Dios ha prometido algo en tu vida, créelo y recíbelo en el nombre del Señor y mantente firme. No importa el tiempo que ha pasado, 1 año, 2 años, 3 años, 1 mes, no importa, pero si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Si Dios lo prometió, Dios lo va a dar. Si Dios te dijo que vas a tener algo, Dios te va a dar lo que Él te prometió. Tal vez estás pasando por un problema. Y muchas veces cuando pasamos por problemas, viene la duda, viene la incredulidad a nuestras vidas, viene el temor a nuestros corazones. Y en vez de seguir creyendo en Dios, ponemos la mirada en otras cosas. Creemos en los hombres, buscamos consejo del hombre. Muchos, aún estando en la iglesia, van con el brujo, con el hechicero, con el astrólogo que le lea las cartas, que la suerte, que no sé qué. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Usted siga creyendo en la promesa que Dios le ha dado. Usted siga esperando, usted siga glorificándose, usted siga levantando sus manos, usted siga doblando rodillas, usted siga creyendo que Dios trae respuesta para su vida. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Cuando tú le crees a Dios, vas a poder pasar por luchas, por pruebas, por tribulaciones, por adversidades, por problemas, por enfermedades, pero vas a seguir confiando en Dios, que nada te va a detener.
que nada te va a detener. Muchos te van a criticar. Muchos te van a decir: estás loco, estás loca, ¿qué vas a hacer a la iglesia? ¿Por qué vas ahí? Muchos se van a burlar de ti, te van a llamar fanático, te van a llamar fanática. Pero déjame decirte algo: cuando tú le crees a Dios, no hay nada que te haga dudar del poder de Dios. No hay nada que te haga dudar de lo que Dios va a hacer en tu vida. No hay palabra humana que te saque y que aparte de tu corazón la convicción de la promesa de Dios en tu vida. En una ocasión dice que iban los discípulos de Jesús en la barca mientras Jesús se había quedado orando. Y por allá como en la tercera vigilia, como eso de las 3, 4 de la mañana, dice que venía Jesús caminando por el agua. Y los discípulos se espantaron cuando vieron aquella silueta caminando sobre el agua, pero él les dijo: no se preocupen, soy yo. Y Pedro le dice: maestro, si eres tú, permite que yo camine sobre el agua también. Escucha bien: si eres tú, permite que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven, acércate. Y Pedro dice que él sacó sus pies de aquella barca y empezó a dar pasos, a caminar sobre el agua. Algo imposible que un humano pueda hacer, pero empezó a caminar, empezó a dar pasos, empezó a ver la gloria de Dios, empezó a ver el poder de Dios, empezó a caminar sobre las aguas. Muchos han predicado de este mensaje. Muchos han criticado a Pedro, que Pedro dudó, que Pedro se debilitó, que Pedro se hundió. Pero Pedro hizo algo que nadie haría: creerle a Dios y caminar sobre las aguas. Él hizo algo que muchos no tuvieron valor de atreverse a caminar. Y eso es lo que Dios quiere: que tú le creas, que tú te atrevas, que tú hagas cosas diferentes, que tú camines sobre el problema, que tú camines sobre la enfermedad, que tú camines sobre todo aquello que parece imposible. Porque muchos pudieran decir: pero es que Pedro dudó y se hundió. Los humanos podemos fallar, pero había algo en Pedro, que era la confianza que él tenía en Jesús. Y cuando él le dijo: permite que camine sobre las aguas, y Jesús le dijo: ven, Pedro no lo dudó 2 veces. Él empezó a caminar sobre las aguas. Él empezó a dar pasos sobre aquel mar. Yo no sé lo que tú estás pasando esta noche, pero yo te motivo y te insto en el nombre del Señor: atrévete a caminar sobre las aguas. Atrévete a dar pasos donde parece que es imposible dar pasos. Atrévete a creerle a Dios. Atrévete a confiar en Dios. La fe es creerle a Dios. Aquello que parece imposible para el hombre, aquello que de repente no hay lógica, no hay una respuesta científica, no hay una respuesta humana. La palabra de Dios dice: pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú lo sigues esperando, tú lo sigues creyendo, aun cuando la ciencia te dice lo contrario. Aun cuando la ciencia te dice: eso es imposible, es mejor que agarres otro camino. Aun cuando la lógica te dice: por ahí no es, pero tú sigues creyendo que por ahí es. Tú sigues confiando que Dios te dijo que te mantengas firme. Tú sigues esperando la respuesta de Dios en tu vida. Tú sigues esperando la respuesta de Dios para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para tu matrimonio. Tú sigues esperando una respuesta en tu vida. Porque no hay nada imposible para Dios. Porque no hay problema que Dios no pueda solucionar. Porque no hay enfermedad que Dios no pueda hacer nada.
Porque muchas veces el diablo te va a decir, pero mira, tú estás perdido, tú vas a la iglesia, te la pasas orando, te la pasas cantando, pero mira tu hogar cómo está, mira tus hijos están perdidos, mira tu familia está perdida, mira tu hijo está en la cárcel, mira tu hija está en la calle, y empieza a meterte todo eso. Pero la palabra de Dios dice, sé salvo tú y toda tu casa, y es una promesa de Dios que tienes que recibirla, que tienes que abrazarla, que tienes que hacerla propia. Y como tú has creído, tú sigues confiando que tus hijos un día van a estar contigo en este lugar, dándole la gloria a Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. Porque no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. En una ocasión, termino con esto. Todo es posible. Hace unos años, en el 2015, a mí me llaman y me dice una persona, pastor, ore por mi hermano. Le digo, ¿qué tiene tu hermano? Dice, mi hermano tiene SIDA y está en la etapa terminal. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba retirado de mi casa y me quedaba muy lejos ir hasta donde ellos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le mandé mi dirección, digo, llévalo para mi casa, nos encontramos ahí y yo voy a orar por él. Cuando yo miré a esta persona, yo se lo digo literalmente delante de Dios, era un hombre que yo lo había conocido años atrás, que iba a la iglesia pero se había apartado del Señor y había vivido en pecado, y por consecuencia del pecado agarró esa enfermedad terrible. Pero cuando yo lo miro después de tanto tiempo, yo lo desconocí. Era un hombre descolorido, estaba pálido, estaba seco, estaba con su cara chupada, sus labios reventados, sus ojos hundidos, sus manos secas. No podía pararse. Literalmente se lo digo, no podía pararse. Entre dos personas lo tenían que cargar. Ya este hombre, ya no había solución para él. Ya solamente era esperar la muerte y se iba. Y ese día, cuando yo lo miré, mi corazón empezó a temblar. De tristeza, de saber que ese hombre un día había predicado la palabra de Dios, pero que ahora estaba en una situación muy difícil. Pero como esto es una cuestión de fe y de creerle a Dios, y como yo he sido un hombre que siempre he creído que no hay nada imposible para Dios, yo le dije a los familiares de este hombre, llévalo a mi recámara, allá voy a orar por él. Yo no quise que nadie estuviera, porque aquí, para que Dios obre, tiene que haber fe y confianza. Y muchas veces hay personas que oran por ti pero no tienen fe. Muchas veces hay personas que te ponen las manos pero no están creyendo. Están pensando, ¿acaso podrá Dios? ¿Acaso no? Hay que creer que Dios va a hacer algo. Y ese día yo le dije, llévalo a mi cuarto. Y cuando fuimos a mi cuarto, yo hablé con él, se reconcilió con el Señor y puse mis manos sobre este hombre y oré por él. Y déjeme decirle algo, que mientras yo estaba orando por aquel hombre, en ese momento mi cuarto, mi recámara, se llenó de un viento caliente, se llenó de un aire caliente, de algo poderoso, y aquel hombre empezó a sudar, aquel hombre empezó a bañarse en sudor de tal forma que su ropa quedó empapada como si se hubiera bañado con una regadera. Después de que yo oré por él, lo mandé a su casa con su familia y le dije, ve y quiero que vayas y te hagas otra vez el examen. Él ya estaba desahuciado y lo mandé a hacerse el examen. A los cuantos días me llama contento y me dice, pastor, gracias, ya tengo los resultados, y salieron negativos. Pero la cosa no termina ahí. Le digo, ¿sabes qué? Ahora quiero que vayas a otro laboratorio y quiero que te hagas los 3 exámenes.
el examen de sangre, el de saliva y el de cabello. Quiero tener, no porque yo dudo, sino porque quiero que tú veas lo que Dios hizo ese día y que nunca más te apartes del Dios que tiene poder, que nunca más te apartes del Dios que hace milagros. Y déjame decirte algo, este hombre fue y le hicieron los exámenes. Y cuando él me llama como a los 2 meses, por ahí más o menos, y me da la noticia y me dice: pastor, tengo los resultados y todo está negativo. Al día de hoy han pasado casi 9 años y ese hombre que yo miré en el puro esqueleto está fuerte, robusto, está gordo, anda caminando, anda predicando. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene poder, porque Dios levanta, porque no hay enfermedad para Dios, porque no hay nada imposible para Dios, porque no hay nada que Dios no pueda hacer, porque no hay problema que Dios no resuelva, porque no hay nada que pueda detener el poder de Dios en tu vida. No hay nada que pueda detener el poder de Dios en tu vida. No hay nada imposible para Dios. Yo te invito a creer en esta noche. No importa lo que tú estés viviendo, no importa lo que tú estés pasando, simplemente cree. Simplemente cree que Dios va a hacer algo en tu vida. Póngase de pie en esta hora. Yo le invito a adorar a Dios. Yo le invito a creerle a Dios en esta noche. El altar está abierto. Si quiere pasar al altar, pase al altar. Yo le invito a pasar al altar. Es un momento donde Dios va a hacer cosas grandes, donde Dios va a hacer milagros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios mío. Nada es difícil para Dios, nada imposible para Dios. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Yo no sé lo que hoy está atormentando tu vida. Pero yo te digo en esta noche, solamente cree. Entrégale a Dios tus problemas. Entrégale a Dios tus enfermedades. Entrégale a Dios tus necesidades. Entrégale a Dios tu familia, tus hijos. Entrégale a Dios tu matrimonio. Entrégale a Dios aquello que ha estado estorbándote. Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Esta noche va a marcar algo. Esta noche va a marcar un antes y un después en tu vida. Esta noche va a marcar algo que tú te vas a levantar y vas a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque hay un despertar, porque hay un mover, porque hay una llenura del Espíritu, porque el poder del Espíritu Santo está llenando, porque el poder del Espíritu Santo está fortaleciendo, porque el poder del Espíritu Santo está haciendo, está rompiendo, está quebrando barreras, está trayendo sanidad, está trayendo respuestas a tu vida. Se moverá por su poder. Gracias. Hoy las montañas por la fe Hoy se mueven esas se montañas. moverán. Hoy se mueven esas montañas. Hoy se mueven esas montañas en el nombre de Jesús. No hay nada imposible. Nada es difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Santo Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Todo
venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Gracias, Dios mío. Nada es difícil para Dios. Nada es imposible para Dios. Créelo. Gracias, Señor. Gracias. No importa lo que tú estés pasando. No importa lo que tú estés viviendo. Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer algo en tu vida esta noche. Vas a ver la gloria de Dios. La fe que vence al mundo es aquella que no se debilita por nada. Que a pesar de la adversidad, que a pesar de lo difícil que es, sigue creyendo y sigue esperando la respuesta de Dios. Esta semana hemos cerrado una semana de noches de fe. Hemos recibido mensajes de fe, de esperanza. Y esta noche yo te vengo a decir, Dios trae una respuesta para tu vida. Dios trae una respuesta para tu vida. Dios trae una respuesta a tu vida, a tus oraciones, a tu clamor. Gracias, Señor Jesús, Padre. Gracias, Dios mío. Dios trae una respuesta para tu vida. Gracias, Señor Jesús, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Gracias. Denle ese aplauso fuerte al Señor Jesús.